Bienvenidos a una historia más de Nadie te advirtió. Era una tarde gris. El ambiente pesado se abatía como una lápida sobre la antigua casa de los abuelos. No era únicamente una casona, era una cripta de recuerdos donde cada pared emanaba el soplo helado de un ayer que se aferraba a la vida. Las risas de los primos, agudas y fugaces, resonaban mientras corrían de habitación en habitación, buscando el lugar perfecto para su juego de las escondidas. Luna, la más ágil, sintió una atracción inevitable por el sótano, no por curiosidad infantil, sino por un encanto macabro, un llamado silencioso desde la oscuridad, un murmullo en su mente, no de simples fantasmas, sino de algo más que quería descubrir. Ese deseo hizo que se impulsara hacia el armario mohoso al fondo del sótano. Al deslizarse en su vieja madera sintió la emoción y el miedo, como dos arañas venenosas que danzaban en su estómago. La leyenda familiar, contada por sus abuelos en noches de tormenta y con un terror palpable, hablaba del laboratorio en el sótano como la morada de los anteriores propietarios. Dos entomólogos, de esas personas que pasaban su vida estudiando insectos y a los animales más pequeños. Ellos estaban tan obsesionados con su estudio que su ciencia había mutado en una perversión incomprensible. Se decía que no solo habían realizado experimentos extraños, sino atrocidades que desafiaban la moral y la naturaleza. Debido a eso, sus espíritus no solo merodeaban la casa, sino que permanecían en ella, anclados, atraídos por el eco de sus descubrimientos olvidados y esperando quizás que alguna persona diera continuidad de su obra. La aparición frecuente de animales muertos alrededor de la casa con extrañas incisiones quirúrgicas o mutilaciones precisas no era solo un recordatorio oscuro, sino un macabro tributo, una ofrenda de los antiguos habitantes de la casa y su inquietante pasión por lo que la cordura consideraba repugnante. Mientras Luna se acomodaba en el armario, su respiración se tornó superficial y entrecortada, una delgada hebra en el aire pesado y rancio del encierro. Desde su escondite podía escuchar los pasos amortiguados de sus primos en las plantas superiores, sus risas lejanas, sus llamadas que se desvanecían como retumbos en un pozo profundo. Pero algo más quebrantó el silencio asfixiante del armario, un chirrido constante y rítmico que pronto se disolvió en una sensación más real. No era el sonido lo que la alertaba, sino un leve cosquilleo en su tobillo, como si diminutas extremidades se movieran sobre su piel. Al instante lo atribuyó al polvo y a la suciedad del armario, pero la sensación se intensificó, multiplicándose en su pierna como si pequeñas patas recorrieran su carne. Era un cosquilleo sutil al principio, casi imperceptible, pero la sugestión de las leyendas del sótano, de los entomólogos y sus criaturas, lo cargó de un significado siniestro. Parecía ahora tener una correspondencia táctil en su propio cuerpo, una oleada de cosquillas finas que ascendían por su pierna despertando una inquietud profunda. Luego sintió el mismo hormigueo delicado en su mano, como si invisibles insectos exploraran las palmas. Algo vivo, diminuto y con muchas patas parecía estar subiendo por ella, anunciando la presencia de algo más que provenía del fondo oscuro de ese lugar. Fue entonces cuando notó una rendija en el fondo del armario, una fisura iluminada por un parpadeo tenue, casi palpitante, que la urgía a descubrir lo que había más allá, a escapar de la creciente sensación de ser invadida por criaturas invisibles. Una sensación extraña le recorrió la espalda, no de frío, sino de un presagio oscuro que le erizó cada vello. Sus manos temblaron al abrir lentamente la puerta que se desvelaba a través de esa rendija, revelando una escena que desafiaba la razón. Frente a ella se extendía un pequeño laboratorio cubierto por una capa de polvo que parecía respirar y telarañas tan gruesas que formaban cortinas vivas. Frascos de cristal llenos de insectos disecados de formas grotescas y colores increíbles, algunos con rostros diminutos y distorsionados, todos alineados en estanterías de madera, y en el centro una gran mesa con un manuscrito, abierto con sus páginas amarillentas que parecía esperar pacientemente. Su título: Insectos, un estudio de alas. Brillaba suavemente bajo la luz anaranjada de una única bombilla que parpadeaba con un ritmo casi orgánico, como un corazón moribundo. Luna se acercó, hipnotizada no solo por las coloridas imágenes, sino por los grabados anatómicos de insectos de dimensiones extraordinarias.
algunos con cuerpos humanos distorsionados, otros con ojos que parecían observarla desde el papel. No pudo evitar tocar aquel manuscrito. La textura era rugosa, casi viva. Algunas hojas tenían lo que parecían ser poros, como si respiraran. Otras, al trasluz, mostraban vetas rojizas que no eran parte de la tinta. Cada página se sentía como si la energía misma de los experimentos impregnara el papel, buscando un huésped. Un diseño llamó su atención. Una serie de alas acompañadas de inscripciones olvidadas y esquemas que detallaban una transformación prohibida, que parecían detallar la unión de carne y alerones. Mientras sus ojos se perdían en el contenido, el chirrido inquietante se hizo más fuerte, un aumento sutil de zumbidos y raspados que no cesaba. Los ruidos de sus primos se desvanecieron por completo, reemplazados por un silencio sepulcral que devoraba cualquier otro sonido. Un frío intenso llenó el aire, haciéndole cosquillar la piel y sentir que algo se arrastraba debajo de ella. Luna sintió que la oscuridad la envolvía, así que no pudo resistirse a la tentación de experimentar con la creación de sus propias alas de insecto. El manuscrito la llamaba susurrando promesas de libertad que sabían a condena. Se quedó totalmente quieta al observar un diseño que se desplegaba con precisión quirúrgica. Una serie de alas detalladas al milímetro, membranosas como las de una libélula, pero con estructuras nerviosas que se extendían hacia un cuerpo humanoide. No era una ilustración por entretenimiento, era una guía. Cada ala venía acompañada de símbolos antiguos que palpitaban débilmente como si respondieran al calor de su cuerpo. Los diagramas de fusión exhibían una piel que se desgarraba para dar paso a placas exoesqueléticas, músculos mutando en fibras carbonizadas y venas que se entrelazaban con tubos segmentados de ingeniería. Luna sintió náuseas, pero no pudo apartar la mirada. Una parte primitiva de su mente gritaba, arañando desde adentro, advirtiéndole que cerrara el libro, que huyera. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa y más peligrosa, le decía: vuela. La ilustración final mostraba una figura humanoide alada, completamente fusionada con el insecto. No tenía boca, sus ojos grandes reflejaban un cielo abierto sin nubes, una promesa de altura infinita, y sin embargo, en ellos, Luna solo vio esperanza. Sus dedos volvieron al borde de la página, y el libro, con un crujido de alas que no estaban allí, pareció abrirse solo. Decidida a realizar su transformación, tomó los frascos que contenían las alas disecadas, algunas con fragmentos de carne seca adheridos, otras con el brillo de sus caparazones aún intacto pese a los años. Con una precisión inexplicable, casi como si sus manos no fueran las suyas, comenzó a trabajar. A medida que avanzaba, empezó a sentir que algo en el ambiente cambiaba drásticamente. La atmósfera se espesó hasta envolverse como en una capa pegajosa, y un susurro inconfundible parecía envolverla. Un coro de lamentos antiguos que vibraban en el aire como miles de alas diminutas, pero que en realidad eran voces que se clavaban en su mente. Era como si las almas de los entomólogos de los antiguos dueños de la casa la observaran, no aprobando, sino guiándola, infundiéndole su propia obsesión, condenándola a la continuación de su obra. Con una paciencia y dedicación que no eran las suyas, Luna combinó ingredientes desconocidos, extraños polvos que brillaban con una luz interna, líquidos viscosos que parecían sangre disecada y extremidades saladas relucientes, hasta formar un par de alas que resonaban con un brillo extraño, casi fluorescente, pulsando con una vida propia y antinatural. Cuando finalmente se las colocó en la espalda, tal y como lo indicaba el manuscrito, una punzada fría le subió por la espalda como una advertencia muda, una profunda e irreversible transformación. Aquellas alas eran mucho más que un simple disfraz. Sentía un poder desconocido e inquietante fluir a través de ella, una conciencia ajena que se instalaba en su mente suplantando sus propios pensamientos. Luna se quedó paralizada, sintiendo cómo la energía de sus alas la envolvía, no solo dándole poder, sino atándola, integrándola. Su mirada se encontró con un reflejo en la ventana, pero no era solo su imagen.
En el fondo de sus ojos, danzando en las pupilas dilatadas, pudo ver unas sombras alargadas y temibles, las siluetas esqueléticas de los antiguos dueños, atrapados en la penumbra de la noche, no solo observándola, sino fusionándose con ella. Los contornos de sus rostros mutaban, superponiéndose al de ella como una segunda piel. El impulso de huir la invadió, un instinto que le gritaba que escapara, pero algo la mantenía fija en el lugar. Era una mezcla de terror y una fascinación morbosa, una aceptación escalofriante. Los recuerdos de los experimentos de aquellos científicos ahora resonaban en su propia mente, no ajenos, sino como ideas propias, urgentes, sedientas de continuación. Comprendió que había sido elegida, o más bien reclamada, para continuar su legado. Sin poder controlar sus movimientos, Luna comenzó a flotar, su cuerpo levitando hacia el centro del laboratorio, hacia la bombilla parpadeante donde las sombras de los científicos se manifestaban cada vez más reales, extendiendo tentáculos hacia ella. Sus alas vibraban, pulsando con una luz macabra que se mezclaba con la oscuridad, y así, entre susurros de la vieja casa y rumores de mentes muertas que ahora eran suyas, sintió que la verdadera naturaleza de su deseo estaba comenzando a revelarse. Más allá de volar, anhelaba ser parte de ese reino inexplorado, una unión antinatural entre la vida y la muerte, un híbrido, un eslabón en una cadena de experimentos que nunca terminaría. Por último, una nube de incertidumbre rodeó su figura, no solo en el aire, sino en su propia esencia. Ya no era solo una niña que buscaba jugar a las escondidas, era la portadora de un nuevo y espantoso destino, una crisálida viviente que llevaría el legado de los entomólogos hacia un futuro incierto, un futuro de transmutación y horror. Cuando sus primos se acercaron al armario llamando a Luna con voces que se volvían más ansiosas, encontraron la rendija que conducía al laboratorio en un silencio absoluto y sin rastro de Luna. Solo un suave chirrido casi imperceptible mezclado con un zumbido distante y el tenue aleteo de alas invisibles les dio la bienvenida, como si la casa misma y lo que habitaba en ella los estuviera advirtiendo, o tal vez invitando a su propio fin. Con el tiempo, las historias de la casa de los abuelos cambiaron, emergiendo como leyendas sobre una niña que, impulsada por la curiosidad, se había ligado con los espíritus, o con algo peor, uniendo su esencia con las alas de los insectos. Aquellos que pasaban cerca de la casa juraban que al caer la noche podían oír risas lejanas que sonaban demasiado viejas y no del todo humanas, ver sombras danzantes en las ventanas del sótano y un par de brillantes alas que destellaban con una luz enfermiza desde la oscuridad, recordando a todos que a veces el deseo de ser libre puede conducir a caminos oscuros y desconocidos de los que no hay regreso, solo una transformación final. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y no lo olvides, nos vemos en tus sueños.